Hola, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Álvaro González. Hola, mi nombre es Ángeles Soto. Y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un programa dedicado a las tradiciones espirituales, al autoconocimiento y en general pues a todas las cuestiones que nos ayuden a llegarnos a lo espiritual. Bien, hoy hace ya algún tiempo que no hacemos, Ángeles y yo, por diferentes cuestiones, no hacemos un podcast juntos. Entonces, bueno, hoy sí que podemos. Y queremos hablar de un tema que presentamos algunas novedades, os comentamos. Por un lado, queremos hablar de un tema que hace tiempo que queríamos tocar, que es sobre el propósito o misión de vida o de la vida, que es un tema que se escucha mucho y de que se habla mucho y se escribe mucho. Entonces queremos dar nuestra nota o nuestra visión sobre esta cuestión. Pero por otro lado también os queremos presentar que vamos a hacer más secciones, porque también resulta que vamos a hacer una sección de reseña de libros. En nuestro canal de YouTube ya tenemos algunas reseñas, pero hemos decidido también añadirlas a nuestro podcast, hacer reseñas nuevas también. En cada programa intentaremos hacer reseñas de libros que evidentemente sobre espiritualidad, que consideramos que son muy válidos, muy útiles o muy fructíferos para nuestros propios estudios, para la reflexión, para el aprendizaje, para nuestra inspiración también. Porque claro, hay tanta literatura y además hoy día todavía mucha más, que nos perdemos en todo un océano de páginas y de tinta y de negro sobre blanco que claro, nos puede confundir, ¿no? Por falta de discernimiento, por falta de conocimientos, por falta de mayor profundidad, por el motivo que sea, pues eso, nos podemos perder. Entonces, nosotros vamos a hacer una selección de libros y cada semana vamos a ir presentando libros o autores que tienen toda una bibliografía muy interesante y que puedan aportar algo a nuestro propio autoconocimiento y demás. Y luego también vamos a hablar de simbología. Ya tenemos algún podcast sobre símbolos y de hecho también estamos planeando de ampliar esto a vídeos que vamos a hacer también en nuestro canal de YouTube. Os invitamos a que os paséis también por ahí. Y queremos también hablar sobre símbolos, y entonces haremos una sección en la que tocaremos un símbolo tradicional y vamos a ver desde diferentes puntos de vista el significado de ese símbolo. Entonces, vamos a ampliar un poquito entonces los contenidos porque, siempre está bien el poder ampliar horizontes. Y como los símbolos además tienen toda esta dimensión, multidimensionalidad en nuestra propia psicología, en nuestra propia espiritualidad, también vamos a Ángeles, que tiene un conocimiento vasto sobre la psicología y sobre los sueños. Incluso tiene un libro, como que ya lo comentamos una vez, tiene un libro escrito al respecto, que es Los sueños, las 3 claves maestras, donde no es un diccionario de sueños, porque hay gente que se puede confundir con esto, que es lo típico que hay, ¿no?, de diccionarios de sueños, sino que es un libro en el que hay una serie de claves, una serie de prácticas, una serie de teoría y práctica sobre el aprendizaje de interpretar los sueños e incluso también nociones sobre lo que son las salidas al plano astral, etcétera. Entonces, también hablaremos. Se llama el yoga de los sueños. Exactamente. Entonces hablaremos también, Ángeles, dentro de los símbolos que vamos a describir, de los que vamos a hablar, de sus significados, también vamos a hablar en un contexto también de lo onírico, el significado que puede tener en un sueño, ¿no? Bien, comentar también que nos gustaría poder dedicarnos el mayor tiempo posible también mejorar nuestros medios para poder realizar este podcast, así que si queréis apoyarnos tenéis ahí el botoncito de apoyar y podéis apoyar con 1,50 € al mes, y entonces así poder continuar nosotros con nuestra labor, con lo que estamos haciendo con este podcast, que estamos muy contentos con él por toda la recepción que ha tenido hasta ahora y muy agradecidos también con eso. Sí, decir que nosotros igualmente recibamos o no recibamos apoyo, vamos a continuar con nuestros podcasts, pero lógicamente, como todo el mundo, dispondremos de más tiempo y de más medios si hay un apoyo a ese nivel. Que igualmente ya agradecemos la cantidad de apoyo que tenemos a nivel de en relación a los comentarios de forma constante que recibimos, que realmente es muy inspirador y nos pone muy contentos que realmente recibamos esta acogida.
Bien, pues ya hemos hecho este preámbulo y tampoco nos gusta extendernos tanto en los preámbulos, pero como hay algunas novedades y algunos comentarios que queríamos decir al respecto, pues bueno, hemos empezado así. Pero vamos ya al tema. Hoy vamos a hablar sobre la misión de vida o propósito de vida. Se puede encontrar de diferentes formas, incluso hay gente que hace distinción entre una cosa y la otra. Y vamos a hablar sobre este tema porque como se ha dicho tanta cosa y se sigue diciendo y mucha gente va por ahí pues buscando su misión de vida o su propósito o su vocación o todo ese tipo de cosas, pues que queríamos dar nuestro punto de vista al respecto, enfocado desde luego, como siempre hacemos, desde la espiritualidad, desde la forma en que nosotros vivimos el camino espiritual y también cómo se entiende en la tradición, no es exclusivamente pues una opinión que se quede solo en nosotros mismos, sino también que nos basamos en la tradición, que es la sabiduría como tal. ¿Y por dónde podríamos empezar, Ángeles, sobre el propósito o misión de vida? ¿Cómo se define o qué se suele decir? Bueno, pues se puede definir de muchas formas, ¿no? Pero realmente una de las formas quizás más habituales que te encuentras es que el propósito de vida es en sí lo que hemos venido a hacer en este mundo. Entonces, si analizamos un poquito esta frase, lo que hemos venido a hacer en este mundo, ya nos encontramos con uno de los grandes problemas, vamos a decir así, en relación a cuadrar realmente ese propósito de vida con la realidad espiritual o la realidad consciente que vivimos en el día a día o que vivimos los seres humanos. ¿Qué hemos venido a hacer a este mundo? Tiene una connotación, vamos a decir, de un valor extraordinario. Es como que cada uno de nosotros hemos venido a hacer algo concreto, algo extraordinario, algo único. Y aquí es donde falla realmente en relación a lo que es la tradición. En la tradición no se habla realmente de propósito de vida. Tampoco se habla en la tradición de sentido. Fijaos que ni siquiera se habla de misión de vida. Y sin embargo, últimamente nos encontramos que todo el mundo está buscando su propósito de la vida, su sentido de la vida, su misión de la vida. Y además, tanto es así que confundimos las palabras y creamos una confusión tremenda entre ese sentido y esa misión. Y realmente son cosas que no tienen nada que ver. Si, por ejemplo, buscamos la típica pregunta, ¿no?, que nos hacemos, sobre todo, fundamentalmente, si tenemos cierta búsqueda espiritual. Es decir, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿O cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Fijaos que hay una diferencia entre esas dos palabras. ¿Cuál es el sentido de la vida y cuál es el sentido de mi vida? Cuando nos hacemos estas preguntas estamos cayendo en un error. ¿Cuál es el error? El primer error es pensar que hay un sentido particular y personal para la vida o para la existencia. Otro de los grandes errores es pensar que la vida tiene un sentido más allá de simplemente ser vida. Y esta es de alguna manera la equivocación fundamental. En las diferentes tradiciones no se plantea cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la existencia, ya no siquiera personal, sino a nivel general. ¿Por qué? Porque se sabe claramente cuál es el sentido de la vida. Hay dos respuestas fundamentales, tanto en la filosofía a nivel general y sobre todo a nivel tradición en las diferentes tradiciones religiosas y espirituales. El primer sentido es que el sentido de la vida es que la vida es. El sentido de la vida es la divinidad en sí. Es decir, el sentido de la vida es que no hay un sentido más allá de que la vida existe. Por lo tanto, si esto lo llevamos a lo personal, no es que tengamos un sentido, que tengamos que encontrar nuestro sentido de vida, sino que el sentido de nuestra propia vida es que estamos vivos. Punto. Se acabó. No hay más. Pero claro, esto no gusta. Esto de decir... además es como nihilista, ¿no? Como derrotista incluso, como algo oscuro, incluso eso se piensa de esta forma cuando se dice esto, ¿no? Sí, pero es porque no entendemos realmente. Exactamente. ¿Por qué no entendemos realmente o por qué buscamos a toda costa ese sentido de la vida o ese propósito de vida? Porque estamos separados, porque no nos hacemos conscientes de que formamos parte de un todo, divino, espiritual, superior, da igual el nombre que le demos. La realidad es que cuando uno siente esa conexión, jamás se pregunta cuál es el sentido de la vida, porque ya se da en sí en la propia existencia, se da en sí en la propia vida. Luego está la otra palabra que es, otra de las respuestas, otra de las respuestas que se dan a ese cuál es el sentido de la vida,
que a mí también me gusta mucho, es que la vida en sí no tiene sentido. No tiene sentido, porque si nos planteamos, ¿por qué estamos aquí? ¿Para hacer qué? Si hiciéramos eso o dejásemos de hacer eso, ¿cambiaría algo? ¿Tiene más importancia la vida, por ejemplo, humana que la vida animal o la vida vegetal? ¿O que la vida de las estrellas, vamos a decir? No tenemos ni idea. ¿Pretendemos buscar un sentido de la vida cuando no sabemos siquiera cuál es el sentido de nosotros mismos? ¿Cuál es decir, no tenemos conocimiento de absolutamente nada. Por lo tanto, realmente, de alguna manera, el preguntarse el sentido de la vida, si bien es cierto que en cierto momento puede ser una pregunta correcta para buscar una mayor profundidad, una mayor integración con esa realidad, cuando nos volvemos a preguntar o nos reiteramos en esa búsqueda de sentido de la vida, estamos de alguna manera negando la realidad espiritual a la que pertenecemos. Porque si uno pertenece, ¿cuál es el sentido? En todo caso podemos decir la pertenencia a esa realidad. Y si uno ya pertenece a esa realidad, ¿para qué se lo va a preguntar? Claro. Y luego decíamos, por otro lado está la palabra misión. La palabra misión es muy graciosa también. Me resulta curioso porque la palabra misión, es decir, todos tenemos una misión, es decir, algo que hacer en esta vida, y lógicamente todos pensamos que ese algo que tenemos que hacer es importante y que tiene que afectar a los demás, lógicamente, por eso es una misión. Sin embargo, misión etimológicamente viene del latín missio, que significa envío. Por lo tanto, una misión es un envío. Por lo tanto, una persona que tiene una misión, ¿qué es? Un misionero. ¿Sí? ¿Y un misionero qué es? Pues un misionero entonces es un enviado. Fijaos hasta qué punto podemos realmente caer en los errores de en vez de hacernos conscientes de nuestra propia realidad, de cuando nos hacemos esta pregunta o nos creemos estas visiones de que tenemos que encontrar nuestra misión de vida y que tenemos que llegar a lograr esa misión de vida, estamos cayendo en potenciar realmente nuestra propia autoimportancia, nuestro propio amor propio, nuestro propio orgullo. ¿Por qué? Nos convertimos en enviados. Pero un enviado, ¿quién envía un enviado? ¿Quién nos ha enviado? ¿Dios? ¿La divinidad nos ha enviado a hacer qué? Porque si nosotros nos consideramos a nosotros que tenemos una misión y por lo tanto misioneros y por lo tanto que somos enviados, y eso quiere decir que los demás también tendrán otra misión. Por lo tanto, todos somos enviados. ¿Y enviados para qué? Si lo pensamos un poquito nos damos cuenta de que es un poquito una visión un poco superficial y una visión que puede resultar interesante quizás en los negocios. Sí, un propósito, una misión, algo que cumplir. Uno se propone, claro, uno se puede proponerse el éxito, proponerse, el tener una vida cómoda o, cualquier cosa, ¿no? Proponerse, millones de cosas cuando se trata de ese plano. Hay respecto a esto, un par de, como dos vertientes que hemos visto, ¿no? Los dos, con el paso del tiempo, cuando hay gente que a veces ha mencionado sobre esto de su misión de vida, que por un lado hay como esa grandilocuencia, hay personas que tienen esa grandilocuencia de he venido a hacer algo importante, que de esto ya comentaremos un poco más adelante, ¿no? Pero gente que cree eso, que ha venido a hacer algo importante, y luego hay personas que creen que simplemente han venido a hacer una sola cosa, como por ejemplo aprender a ser pacientes, aprender a ser felices, aprender a ser, buenas parejas, o buenos hijos, o buenos padres, o cosas así por el estilo. También a veces nos hemos encontrado esto, con gente que hemos conocido, alumnos que han pasado por aquí, o en conferencias, o en comentarios, o en diferentes ámbitos nos hemos encontrado también con las dos vertientes, ¿no? Una como como si solo vinieras a hacer una sola cosa, con lo cual es, no sé si decir triste o bastante limitado, claro. Muy limitado, ¿no? Porque decir, solo vives para aprender a ser paciente, o solo vives para aprender a ser, feliz, o a ser a hacer algo bien, ¿no? Y luego la otra parte, esa contraparte, que son dos caras de la misma moneda, pues que es la grandilocuencia, ¿no? A ser alguien recordado, a ser alguien legendario, a impactar en el mundo, a dejar tu huella. Que se dice literalmente, además, ¿no? Sí, literalmente.
Fijaos también una cosa súper importante de esto. Cuando nosotros nos fijamos una misión de vida o un propósito de vida, lo que estamos haciendo, por ejemplo, imaginaos, mi propósito de vida es ser feliz, como tú decías, ¿no? Pues fijaos que simplemente el hecho de proponérnoslo como un propósito o como una misión, lo estamos alejando. Estamos alejando. ¿Por qué? Porque estás dando por hecho que es algo que tienes que conseguir. Por lo tanto, quiere decir que no lo tienes ahora. Si tú dices que tienes que conseguir la felicidad, estás diciendo que no eres feliz en este momento. ¿Qué haces? Lo alejas. ¿Cuándo llegará el momento que obtendrás esa felicidad? Nunca. Porque siempre es un propósito. Por eso, uno de los factores fundamentales dentro de lo que es el proceso de autoconocimiento en todas las tradiciones es un primer paso, que es la aceptación de lo que uno es. Aceptación de lo que uno es. ¿Y qué significa eso? Que uno primeramente tiene que ser lo que es y aceptarse plenamente con lo bueno y con lo malo. Pero claro, en este proceso de aceptación implica que tiene que haber un proceso de autoconocimiento. Pero no hay posibilidad de autoconocimiento si uno primeramente no acepta lo que es. Nos has comentado algo que es muy importante y además cuando se habla en el ámbito de lo iniciático se presenta en estos términos. En el caso que tú decías de la felicidad, ¿no? Es decir, si tu propósito es ser feliz o tu propósito es, bueno, en este caso ser feliz, claro, en el momento en que te lo pones como propósito ya estás diciendo que no eres feliz y que como que es algo que está lejano de tu alcance, no está a tu alcance en este momento. O sea, ya hay una serie de componentes psicológicos que hacen que lo dejes como muy lejano. Y tradicionalmente se dice sobre la iniciación, ya se dice que, bueno, tú no estás dormido, no eres un despierto, no tienes el alma creada o el alma ya pues digamos bien fundamentada con las virtudes y con todos esos valores y con todas esas capacidades, pero igualmente eres un imitatus, un imitador de la virtud. Por tanto, tienes que comportarte o has de comportarte internamente, que no se malentienda aquí con la autoimportancia ni nada de esto, pero comportarse como si uno ya fuera un iniciado, como si yo fuera un despierto. ¿En qué sentido? Pues imitar esos valores que estamos buscando y de la imitación pasaremos a ser eso. Entonces eso también tiene su importancia, ¿no? Porque cuando nos ponemos ese tipo de propósitos, ese tipo de misiones, entre comillas, es como también estamos alejando la posibilidad de ser eso aquí y ahora. Totalmente. Y además encontramos también otra cosa en relación a todo esto, ¿no? Porque el propósito, que por cierto, propósito significa poner delante, ¿no? Es bueno, pues avanzarse hacia un futuro inexistente, igual que la misión y todo esto. En relación a todo esto, realmente el inicio, es decir, lo que hablando de lo que es el aceptar, ¿no? La aceptación plena de lo que es uno, implica algo que niega completamente lo del propósito, que niega lo de la misión, que es no hacer nada. No hacer nada. Fijaos que es lo contrario, ¿no? Es decir, todos queremos cambiar, todos queremos ser mejores, todos queremos hacer algo para triunfar, para conseguir algo siempre. Y no nos damos cuenta que realmente el único cambio que se puede dar es si renunciamos al cambio. Es decir, cuando nosotros realmente decimos, acepto plenamente lo que soy en este instante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada. Absolutamente nada, porque estoy aceptando lo que soy. Y cuando nosotros dejamos de pretender hacer y dirigir nuestra vida, entonces la realidad espiritual, la realidad consciente empieza a funcionar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en ese instante? No lo vamos a saber previamente. En el instante que estemos, sabremos si hay algo que hacer o no. Pero fijaos que todo surge desde esa aceptación de lo que uno es, sin necesidad de buscar propósito, sin necesidad de buscar misión, sin necesidad de buscar sentido. Simplemente ser. Bueno, en el Tao Te Ching, en el Tao Te Ching, en un capítulo dice claramente que el sabio cuando realiza su obra se va, se marcha. Además tiene también ese concepto del bu bei bu, del hacer sin hacer, la acción sin acción, o bu bei bu, sería la acción sin acción, ¿no? Entonces nos encontramos con esta noción muy clara, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? El hacer una obra y luego marcharse, es decir, no apegarse a lo que se ha hecho, no buscar algo que hacer, sino simplemente actuar en consonancia con los procesos o las dinámicas, se puede decir universales, o las dinámicas que dispone la divinidad, o sobre todo
es el no enmarcarse precisamente en esa búsqueda de objetivos concretos o lo que dices tú, ¿no? De poner delante algo que perseguir, que buscar, porque esto al final nos va a llevar a la infelicidad, ¿no? Que es algo que estaremos también comentando en este podcast. Sí, y es que realmente, vemos que, por ejemplo, cuando se habla de esa búsqueda del propósito o de la misión de vida, vemos que hay muchos errores, porque hemos encontrado en muchos sitios que se plantean preguntas, ¿no? Preguntas para encontrar cuál es tu misión de vida, o ejemplos de misión de vida. Vemos que se caen muchos errores, sobre todo, vuelvo a decir, quizás esas preguntas tengan sentido para personas que quieren pues lograr un triunfo pues a nivel profesional, quizás pueda tener un sentido, pero cuando buscamos lo que es una vida coherente en todos los ámbitos de nuestra existencia y además una vida en el ámbito espiritual, nos estamos confundiendo. Hay preguntas que son realmente que nos confunden y que nos llevan a grandes errores. Por ejemplo, algunas de las que hemos visto que son muy comunes en muchos ámbitos. Preguntas para ayudar a encontrar el propósito de vida. Una, ¿cómo me gustaría ser recordado? Fijaos, ¿cómo me gustaría ser recordado? Una pregunta para encontrar el propósito de tu vida. ¿Cómo me gustaría ser recordado? ¿Qué estamos haciendo aquí con esto? Estamos rindiendo culto a la personalidad. Porque no solamente no solamente estamos rindiendo culto a la personalidad, sino que estamos potenciando la necesidad de ser alguien, la necesidad de que los demás piensen que somos alguien, o piensen o sepan que hemos hecho algo importante. Fijaos que esto es una extorsión tremenda. Fijaos tener que vivir la vida, levantarse todas las mañanas con el propósito de decir, hoy me tienen que recordar. Hoy lo que yo haga tiene que dejar huella, ¿no? Que dejar impacto en los demás. Fijaos qué terrible es vivir de esta manera. Si yo me tengo que plantear eso, pues voy a ser bastante infeliz. Vas a ser infeliz porque, claro, de hecho esto es todo lo contrario a lo que dicen las tradiciones y también lo que puede decirnos la experiencia. Se habla en las diferentes tradiciones, tanto occidentales como orientales, e insisto que esto la experiencia cualquiera la puede tener también si se lo comprende adecuadamente. Si estamos buscando la desaparición, la absorción, también se puede llamar de esta forma. Una traducción, por ejemplo, de samadhi o de los estados conscientes es el estado de absorción, se dice de esta forma. Estamos hablando de esa desaparición o esa fusión con el todo, con la unidad, o en el Tao, o con Dios. Se habla en los contextos de la mística, en los contextos del yoga, del budismo. Se comenta este tipo de experiencias porque al fin y al cabo cuando se habla de esto evidentemente porque viene de la experiencia de maestros y maestras, de escuelas de conocimiento de todos los tiempos, que se está hablando precisamente de la desaparición del ego, la desaparición del yo, que no implica necesariamente la desaparición de la individualidad como tal, pero es una integración con algo mucho mayor y por tanto esto de ser recordado al fin y al cabo no hay mejor cosa que el olvido de sí y el ser olvidado en este sentido. En este sentido me refiero. Entonces ya vemos que, por ejemplo, esta pregunta ya es absolutamente contraria al hecho de ser feliz por un lado, si hablamos de una forma un poco más mundana, y sobre todo con cualquier búsqueda y valor espiritual. Exactamente. Fijaos que también es curioso porque en las diferentes tradiciones se habla del recuerdo del ser, pero el recuerdo de la divinidad. Vemos, por ejemplo, que los místicos lo que hacían era olvidarse completamente de ellos para formar parte, integrarse, unirse en comunión con lo que era pues Dios o la divinidad, ¿no? Y esto lo vemos en todas las tradiciones. Por lo tanto, realmente encontrar nuestra misión de vida queriendo ser recordados, es que esto hasta no cuadra ni siquiera con lo que es la visión tradicional. Vemos que hay muchos autores o muchos libros, muchas obras realmente y mucho conocimiento que no sabemos a ciencia cierta quiénes son los autores, que se habla de varios autores. Por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali, que no se sabe si hay uno o dos o cuándo fue escrito exactamente. O si es una escuela como tal. O si es una escuela, es que eso me refería. O por ejemplo también en el hermetismo como movimiento alejandrino,
el siglo II-III, nos encontramos, bueno, sí, el autor es Hermes Trismegisto, pero ya sabemos que no existió, sino que era como un seudónimo que utilizaban varios autores de una misma escuela para hablar de un conocimiento, y se utilizaba ese nombre como para darle un valor, pero uno mismo desaparecía. Pero es que además pasa con muchísimos Tao Te Ching, por ejemplo, el Tao Te Ching, no en un principio hay un Lao Tse, pero tampoco se tiene muy claro, porque también se dice de 3 autores, pero tampoco se tiene muy claro, y a lo mejor fueron una serie de escritos hechos por una escuela como tal, que utilizaron el nombre de un maestro, ya sea existente o no. Pero es que pasa mucho eso antiguamente, ¿no? Y ya vemos también que pasa tanto en Oriente como Occidente. O firmar con seudónimos durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, Pseudo Dionisio el Areopagita. O Fulcanelli. O Fulcanelli también. Que no se sabe quién es. Exactamente. Entonces esto sucedía, es decir, que se le daba mucha más importancia al conocimiento, a la enseñanza, y cuando se utilizaba algún tipo de seudónimo hacía referencia también a la enseñanza misma, como los ejemplos que hemos enumerado, como una representación de ese arquetipo de la sabiduría, etcétera. Y bueno, a partir del siglo XIX, pero ya en el XX sobre todo, y ahora más que nunca, es decir, en los últimos 150 años, de repente se cambian las tornas y empieza a haber una persecución del personaje, ¿no? Persecución en el sentido de seguirlo, de adorarlo, ya lo divino se intercambia por la personalidad humana, y ya cuando lo entroncamos precisamente con esto del propósito de vida, la forma en cómo se enfoca, pues claro, ya está implicado en las facetas, es decir, de alguna forma el personalismo, el culto a la personalidad se ha exacerbado muchísimo, y en el ámbito espiritual, cuando estamos hablando precisamente de todo lo contrario, pues aquí realmente puede ser problemático, ¿no? Exactamente. Hay frases, ¿no?, populares que salen de la tradición, ¿no?, como por ejemplo, haz el bien y no mires a quién, ¿no?, o haz el bien y que no sepan quién eres, o que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, en el sentido de que lo que haces es lo importante, es decir, o cómo puedes ayudar al otro es importante, pero no que tengan que saber que eres tú quien lo ha hecho y que tu nombre quede ahí marcado para la posteridad. Esto es contra tradicional. Y cuidado, porque no estamos hablando únicamente del culto a la personalidad por parte del que lo promueve o por parte del que lo genera, porque también son responsables las personas que lo siguen. Es decir, la gente en general, en lugar de dejarse llevar por toda la envoltura y por toda la palabra como muy bien dicha, pero que muchas veces no tiene contenido. El aura recreada de la persona. El ambiente, ¿no? El ambiente recreado, que esto es justamente es una conversación que hemos tenido también para preparar este podcast cuando estábamos hablando de esto. Y también, ¿no?, la recreación de ambientes, todo esto de alguna forma nos condiciona psicológicamente, tiene que ver mucho con la emocionalidad, y claro, con esto pues ya nos quedamos como semi-extasiados por el ambiente mismo que se ha recreado, y nos olvidamos del conocimiento como tal al final, ¿no? Exactamente. Esto también tiene sus peligros. Es un peligro tremendo eso, porque cuando una persona se acerca a determinada tradición para aprender, para intentar despertar conciencia, para tener esa experiencia de lo divino, ¿no?, para profundizar en ello, y se queda de alguna manera extasiado por un personaje, un tal maestro, un tal maestra o lo que sea, la problemática es que esa persona deja de trabajar por sí mismo y solamente sigue las indicaciones de ese maestro o maestra, que puede ser correcto, quizás no es incluso pues es responsabilidad total del maestro o de la maestra, sino precisamente de la persona que ha entregado su voluntad, entrega su voluntad de forma consciente o inconsciente, y el hecho de entregar la voluntad de esa manera, aunque en una parte que en lo que son las tradiciones con el linaje de la tradición y todo esto es coherente, llega un momento en que uno tiene que recuperar completamente esa voluntad, porque si no, no hace por sí mismo. Como decía un maestro, que ahora no recuerdo el nombre, uno tiene que andar con sus propios pies, ¿vale? Seguir las indicaciones, pero uno tiene que aprender a andar con sus propios pies. Y cuando alguien nos alucina, vamos a decirlo así, ya no andamos por nuestro propio pie, nos olvidamos de nosotros y solamente vemos al que tenemos delante. Y esto es uno de los grandes peligros del culto a la personalidad que se ha desarrollado tanto en estos últimos tiempos. Otra de las preguntas equivocadas. Sí. ¿Cuál es el impacto que quiero dejar en este mundo, ¿no?
esto a mí me parece impresionante, ¿no? Porque y va ligado también con lo que estábamos hablando ahora. Exactamente, impacto, porque ahí de alguna manera es como, si yo quiero dejar un impacto en este mundo, no estoy diciendo en mi familia, no estoy diciendo en mi alrededor, no, en este mundo, nos estamos comparando con los grandes personajes históricos o los grandes personajes espirituales. Y esto es bastante fuerte, podemos decirlo así, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a poder encontrar mi felicidad y cómo voy a poder vivir coherentemente y conscientemente mi día a día si estoy pensando que tengo que dejar una huella impactante que sea visible para el mundo? Fijaos, es tremendo. ¿Creéis que podemos pensar que los grandes personajes, ya no históricos, porque los históricos pueden ser que hayan caído en eso, pero los grandes personajes, vamos a decirlo así, los grandes maestros y maestras espirituales, hacían lo que hacían para dejar un impacto mundial? En absoluto. Esto no es así. Cuando uno realmente hace lo que tiene que hacer, guiado por el espíritu y no por la misión, que a saber de dónde surge esa visión, no misión. Cuando uno hace lo que el ser interior, lo que la divinidad, lo que Dios dice, entonces todo surge de forma natural. Y normalmente esos mensajes que han calado profundamente en la humanidad de esos grandes maestros o maestras o escuelas ha sido a lo largo de los siglos. No ha sido en el instante, no ha sido en el momento, ha sido a lo largo de los siglos. Pero como ahora vivimos en una sociedad del instante, claro, queremos triunfar ya. En un año. Pero además es muy... A ver, hablando claramente, es que además es muy estresante. Mucho. Imaginemos, ¿no? Que cada cosa que queramos hacer o cada proyecto que emprendemos a este nivel, pues que tiene que dejar algún tipo de impacto, algún tipo de huella, y muchas veces va a desencadenar en una frustración muy grande, ¿no? Porque no siempre tiene por qué salir todo proyecto en este sentido, todo propósito. Entonces, bueno, pues lo dicho, que tenemos entonces aquí pues otra problemática que nos podemos encontrar con lo de el impacto que queremos dejar, o de que, y además este planteamiento, ¿no? ¿Qué impacto? Como una pregunta de propósito de vida, ¿qué impacto quiero dejar en el mundo? Exactamente. Mi huella, ¿no? Volvemos de nuevo a la cuestión de la autoimportancia, ¿no? O sea, realmente la pregunta sería, ¿necesitamos o es necesario para la humanidad o para el planeta entero que tengamos que dejar alguna huella? La pregunta sería esa, ¿hace falta que yo deje alguna huella respecto a alguien o a algo o a la sociedad a la que pertenezco? ¿Es necesario eso? Pero esas son preguntas tan equivocadas porque precisamente se plantean como para poder encontrar tu propia felicidad y tu propio sentido de la vida, pues venga, busca tu propósito. Y cuando se plantean estas preguntas tan alejadas realmente de encontrar esa felicidad, que realmente lo que hace es embarcar a las personas que lo siguen en un proceso donde va a sufrir mucho si realmente se deja guiar por esto. Decíamos, por ejemplo, hay otra pregunta que tiene que ver con lo mismo, ¿no? ¿Qué le diríamos a millones de personas si pudiésemos? Volvemos a lo mismo. Grandilocuencia, ¿no? Es decir, delirios de grandeza, es decir, ¿pero qué tenemos que decir nosotros al mundo? Tú sé lo que tú eres y ya está. Y si hay un momento en el que algo tenga que impactar o tenga que quedar para el mundo, ya quedará, ya surgirá, ya será. Pero ¿por qué no nos tenemos que plantear como un propósito? Es terrible, es algo terrible. Otra pregunta también que hemos encontrado que se plantea cuando se supone que debemos buscar el propósito o misión de vida es que si tuviésemos todo el dinero y el tiempo del mundo, ¿qué haríamos? Esto sí que es graciosa. Bueno, lo digo porque, a ver, normalmente puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tienes todo el dinero del mundo, normalmente no tienes todo el tiempo del mundo. Y si tienes todo el tiempo del mundo, normalmente no tienes todo el dinero. Pero imaginemos que sí, que esto se da. Y se puede dar. Se puede dar, por ejemplo, en ciertos personajes que son, vamos a decir, herederos de aquellos que tienen muchísimo dinero pero no tienen tiempo, pero resulta que al ser hijos, pues sí que tienen el dinero y el tiempo. Y sabemos todos cuál es el resultado de ello. Cuando tienes todo el tiempo del mundo y tienes todo el dinero del mundo, normalmente, hay casos aparte, lógicamente hay excepciones, pero normalmente no te dedicas a hacer algo coherente, no te dedicas a hacer algo que beneficie a la humanidad ni mucho menos, sino que te dedicas a derrochar tanto el tiempo como el dinero y a perjudicarte a la larga. Este es el caso, por ejemplo, de esas personas, ¿no?, que les ha tocado la lotería. Les toca la lotería, tienen un montón de millones de repente y no saben qué hacer con ello y normalmente pues tienden a dejarse llevar por los
las apetencias más primarias, más primeras, que los conste, vicios, etcétera. Que conste que estamos generalizando un poco. Sí, claro. Lógicamente hay gente que sí que aprovechará. Bueno, lo que quería comentar también al respecto de esto, no sé si quieres comentar algo más, ¿no? Que justamente que sea uno rico o no lo sea, o tenga todo el tiempo del mundo o no lo tenga, cuando uno encuentra una vocación o digamos un propósito de vida o una búsqueda concreta para alcanzar algo, independientemente de eso, del tiempo que tenga, del dinero que tenga o no, va a realizarlo igual. Sí, pero la cuestión que se plantea aquí es una pregunta para encontrar tu propósito. No, ya, entonces, pero es que no tiene... encontrar tu propósito cuando tienes, o sea, planteándote tener todo el tiempo, tener todo el dinero, no es una pregunta coherente. Sobre todo, vuelvo a decir, porque aquí habla de una falta de conocimiento de lo que es la propia psicología del ser humano. Cuando nosotros, de alguna manera, tenemos rienda suelta, tanto en tiempo como en dinero, para poder hacer lo que queramos, es muy, muy, muy fácil, es súper tentador caer en lo más fácil. Y lo más fácil no es ayudar al otro, no es crear algo para el otro, sino pues seguir las primeras apetencias. Las primeras apetencias, las más primarias, es buscar placer, buscar pues diversión, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a eso me refiero. No es una pregunta tampoco que nos pueda acercar realmente a encontrar ese propósito de vida. Aunque, lógicamente, ya partimos de la premisa de que buscar un propósito de vida para nosotros, dentro de la tradición, no solamente para nosotros, sino en la tradición espiritual, buscar un propósito de vida es ya equivocado. Pero es que son peores las preguntas que se plantean, que hemos encontrado en diversos ámbitos, donde realmente vemos que lo que hacen es perjudicar realmente toda nuestra realidad si nos planteamos estas preguntas seriamente. Y si no reflexionamos realmente en ellas en profundidad. Claro. Otra de las preguntas también que bueno, me ha parecido curiosa es que ¿qué amas hacer? Sí, ¿qué amo? ¿Qué amo hacer? Vale, te puede servir, porque si eres una persona a lo mejor que lo que ama es hacer música, tocar el violín o el piano, o por ejemplo la arquitectura, cualquier otra cosa de este tipo, pues está bien. Pero si una persona se plantea, por ejemplo, yo lo que amo hacer es pues ver series de televisión, por ejemplo, o jugar a juegos, o hacer o beber, o practicar deportes de riesgo, bueno, cualquier afición o cualquier ocio, Vale, pero aficiones a lo mejor pueden llevar a un desarrollo mayor, ¿no? Por ejemplo, si te gustan los deportes de riesgo, pues a lo mejor puedes desarrollar tu vocación por ahí, por crear una escuela o un grupo. Bueno, desde este punto de vista pero sí, fijaos en una persona que encuentre que realmente lo que le guste es beber, ¿no? O una persona que realmente lo que le gusta es pues estar tirado en el sofá y ver series. Eso es lo que realmente ama, con lo que realmente disfruta. O reality shows. Porque hay mucha gente que realmente disfruta con esto. Sí, claro. ¿Por qué eso va a ser peor que lo otro? No es peor ni mejor. Pero lógicamente no es una pregunta acertada tampoco para encontrar cuál es el propósito de nuestra vida. Porque si a ti lo que te gusta es ver reality shows o ver series de televisión, no hacerlas, sino ver, entonces tienes un propósito de vida que te va a destrozar la vida si te dedicas a ello. A la larga. ¿Qué más? Otra de las preguntas que hemos encontrado es ¿cómo te ves tú dentro de 1, 5 o 10 años? Pues vete a saber. Básicamente, ¿no? Si ni siquiera sabemos cómo nos podemos ver mañana. Ahí está. Claro, no puedes saber, es decir, aquí sería más bien esta pregunta, parece que es como un planteamiento pues eso, una vez más, ¿no? De propósito, de proyectar el deseo, de proyectar lo que nos gustaría. Y esto niega una realidad universal que es la impermanencia y la incertidumbre que se da en todo instante. O sea, esta pregunta realmente, bueno, yo imagino que tiene relación con esto, ¿no? Con es decir, bueno, cómo me gustaría verme, ¿no? Es como un plantearse cómo me gustaría verme en un futuro, porque ahora no me gusto como soy. Que esto es otra cosa, perdón este paréntesis, pero es que esto es otra cosa también que me parece en parte, bueno, no sé si decir, bueno, un horror, porque, claro,
cuando existen este tipo de planteamientos, de todas las preguntas que hemos enumerado y otras que surgen y otro tipo de comentarios, ya estamos de alguna forma dando por hecho, precisamente, bueno, lo decíamos antes, ¿no? Pero estamos dando por hecho como que las personas hagan lo que hagan, bueno, que como si no hubiesen encontrado realmente su propósito, o como que todas las personas o muchas personas están como perdidas y que necesitan de alguien que les apoye, necesitan de hacerse estas preguntas o de hacer una serie de cosas para realmente enfocarse. En cierta forma, ya sin entrar en el ámbito de lo espiritual o no, que esto también lo comentaremos luego, desde el punto de vista de espiritual, todas estas cuestiones como son, pero que muchas personas no necesitan de este tipo de planteamiento, simplemente hacen lo que les gusta o hacen lo que buenamente pueden. Hay personas que lo consiguen, pero sin necesidad de montarse ciertas películas, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Montarse ciertas historias para llegar a todo esto, es decir, todo este tipo de planteamientos. Y precisamente vemos que con este planteamiento de cómo me veo yo en unos años, es que uno, por mucho que lo proyecto, por mucho que lo intente, es que nunca se sabe lo que se puede dar. Es que no solamente eso, fijaos que cuando uno hace esto y se plantea como su propósito el conseguir aquella parte de sí mismo, esa parte mejor de uno mismo que se dará en 5 o 10 años, lo que está haciendo es abocándose al fracaso. Abocándose al fracaso. Claro. ¿Por qué? Porque nunca lo que nosotros proyectamos va a ser la realidad. La realidad será otra. Por eso es uno de los grandes absurdos el proyectarse hacia un algo que además es 100% fantasioso. 100% fantasioso. Vuelvo a decir, para partir realmente de un algo coherente, para llegar a un algo coherente, partir y llegar a un algo coherente, tenemos que partir de la verdad, tenemos que partir de la realidad que vivimos aquí ahora. Y es imposible que nosotros podamos ver nuestra realidad si lo que hacemos es proyectar algo que tenemos que conseguir, algo que queremos ser, algo que queremos obtener. Es imposible. La realidad parte primeramente de la necesidad, es decir, ubicarse en la realidad parte de la necesidad de aceptar plenamente lo que uno es, aquí y ahora, ya está. Si uno acepta eso, entonces quizás pueda afrontar las realidades con las que se encontrará más adelante, sobre todo si no proyecta, sobre todo si no recrea una idea fantasiosa de sí mismo. Entonces, todo esto lo que estamos haciendo es, de alguna manera, viendo como cuando bueno, Álvaro comentó hace un momento, ¿no? De que es como dar por hecho que estamos perdidos. Es cierto que se habla de esta forma. Cuando buscamos la espiritualidad es porque nos hayamos perdido, porque estamos dormidos, porque no encontramos esa realidad, ese algo, sentimos un vacío internamente y necesitamos encontrar ese algo. Pero hay formas y formas de encontrarlo, hay formas y formas de llegar a esa realidad, de asumir esa realidad. Pero cuando nos encontramos con estos planteamientos de encontrar el propósito, encontrar la misión, encontrar la vocación, y todo esto es como, ¡guau!, es una obligación. Si no tenemos un propósito en la vida no vamos a ser felices. Si no tenemos una misión de vida es que no estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿quién nos dice esto? Esto no se dice en ninguna tradición. Y realmente estas preguntas que estamos haciendo aquí, que hemos encontrado, como cómo me gustaría ser recordado, cuál es el impacto que quiero dejar, qué es lo que haría si pudieses hablar a un montón de gente, todo esto nos desvían realmente de la realidad espiritual. En vez de poder encontrar ese sentido a nuestra existencia, ese nexo de unión con la realidad espiritual, nos separan de ella. Nos llevan hacia una vida más infeliz. Por eso sentimos que es lamentable y sentíamos que teníamos que hablar de esto porque además esto es una de las cosas que nos ha llevado esta sociedad utilitarista en la que estamos, donde todo lo que se hace es por el provecho, es decir, todo tiene que tener un sentido, todo tiene que tener una utilidad, todo tiene que servir para algo, todo tiene que ser un triunfo y todo tiene que ser provechoso. Y si no haces algo así, es como que eres un inútil y no sirve tu existencia. Y esto es algo que nos ha dado la sociedad del consumo, la sociedad del estar constantemente atareado, del hacer por hacer y del producir y producir y producir. Y ahora hemos convertido la espiritualidad también en un producto donde a raíz de utilizar determinados ítems, determinadas palabras, vamos a conseguir algo. Es algo que yo compro para conseguir algo también. Y esto es
producto, esto es negocio, esto es utilitarismo, esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con el espíritu. Y ahí nos confundimos. De hecho, este utilitarismo es que, fijaos hasta qué punto, ¿no? Que ya la existencia humana misma ha de tener algún tipo de propósito. Igual que cuando pensamos en un martillo que tiene algún propósito, o una llave, o un coche, es decir, como si fuésemos también objetos, es decir, nos objetiva, nos cosifica al propio ser humano el hecho de que haya de tener algún tipo de propósito en este sentido. Entonces nos encontramos, se habla de una especie de dictadura utilitarista, ¿no? En este sentido, que de todo tiene una utilidad, una utilidad y un provecho determinado. Pero bueno, antes esto es un término que has acuñado tú cuando estábamos preparando este podcast, que estaríamos hablando de la dictadura del propósito. La dictadura del propósito, exactamente. Fijaos una cosa, si nosotros obtenemos realmente la visión de nuestra misión de vida o de nuestro propósito, fijaos lo que pasa. Si tú sabes realmente cuál es tu propósito de vida, dejas de escuchar a la divinidad, impides que la divinidad te guíe. ¿Por qué? Porque tú ya sabes cuál es tu propósito, tú ya sabes cuál es tu misión, tu vida está enfocada a eso, por lo tanto, ¿estás dejando que realmente la divinidad te guíe? ¿Estás escuchando la realidad de tu interior? ¿No? Lo que estás haciendo es ahogando tanto tu realidad interior, tu voz interior, como la voz del espíritu. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, y cuando uno sabe, deja de aprender. Fijaos que esto se entronca con lo que es la impermanencia y con lo que es la incertidumbre. Exactamente. Y también otra, bueno, lo que sucede con esto, con esta especie de dictadura del propósito y con este utilitarismo espiritual, vamos a decirlo así, o antiespiritual, mejor dicho. Lo que nos encontramos entonces es que, bueno, para los que habéis escuchado ya nuestros podcasts anteriormente, si recordáis, hemos hablado en alguna ocasión sobre que hay como, digamos, dos líneas de la vida, que una es la vida horizontal, la vida mundana, la vida cotidiana, es de que nacemos, crecemos, desarrollamos o nos reproducimos y morimos. Y por otro lado está la vida vertical, que es la vida del espíritu. Y lo que estamos haciendo cuando enfocamos nuestro propósito de vida o nuestra misión de vida, como se dice, cuando lo enfocamos de esas maneras en cómo se propone, lo que estamos haciendo es primar únicamente la vida horizontal, utilizando los ítems, utilizando los valores, los fundamentos de esa vida mundana, de esa vida cotidiana, de esa vida absolutamente material y terrenal. Y estamos intercambiando esos valores por los valores del espíritu y pensamos que eso es espiritual. Es decir, lo que hemos hecho es mundanizar mucho más nuestra vida, si existe el término, pero lo hemos convertido en algo mucho más mundano, lo hemos convertido en algo mucho más terreno, y como tú bien comentabas, precisamente lo que sucede es que nos olvidamos absolutamente de lo sagrado, nos olvidamos de esa dimensión del ser, de la divinidad, de lo divino, y por tanto nos convertimos en sordos, ¿no? Se recrea una sordera. Si ya de por sí, al estar la conciencia dormida, padecemos de sordera espiritual, con este tipo de cuestiones pensamos que estamos yendo hacia el espíritu, porque se intenta enfocar, vamos a decir, de esa manera, pero lo que hacemos es aumentar esa sordera espiritual y esa ceguera y, bueno, esa anulación, esa antiespiritualidad realmente. Pues sí, es que lo que hacemos de esa manera es, como tú has dicho, es bajar el espíritu o lo sagrado a lo profano. Absolutamente. Pero ¿qué podemos decir? Bueno, ¿qué problema hay? El problema está en que cuando uno, en vez de integrar lo espiritual a lo profano y por lo tanto darle un sentido espiritual, un sentido sagrado a cualquier cosa del día a día, porque todo es sagrado en ese sentido, lo que hacemos todo lo contrario, convertir lo sagrado en profano. Convertir lo sagrado en algo cotidiano que yo tengo que hacer, que yo tengo que conseguir, es decir, volvamos a decir, lo convertimos en un producto. Y el espíritu no tiene nada que ver ni con un producto, ni con algo que tú tengas que conseguir, ni que tú tengas que lograr, ni que tengamos que obtener de ninguna manera. El espíritu se da en el instante, en todo instante. El espíritu es.
El espíritu no se hace, el espíritu es. Cuando nos demos cuenta de esta realidad y dejemos de manifestar nuestros deseos, nuestras dependencias, nuestras necesidades en el espíritu, entonces empezaremos realmente a darnos cuenta de que ya formamos parte de esa realidad, sin tener que hacer nada. Por eso decimos siempre que el primer paso para conocerse a sí mismo es la plena aceptación, la renuncia al cambio. Sé lo que eres, punto. ¿Que no sabes lo que eres? Pues eso es lo que eres. O si acaso valga el comentario también que no estamos diciendo de que uno tenga que emprender algún tipo de proyecto en su vida, no, claro, ni que tenga no mezclemos. Claro, ni que tenga que pensar en cómo mañana va a planificar el día, ni nada de esto. Entonces nos convertiríamos en absolutos irresponsables. Una de las cosas que se hace patente dentro del ámbito de la espiritualidad, y esto nos lo enseñan todas las tradiciones, que hemos de ser responsables de todos nuestros actos y que debemos atender a lo que es la vida terrenal, absolutamente. Si tenemos una serie de deberes, o tenemos una familia a cargo, o tenemos una serie de, por ejemplo, de pagos, o tenemos un trabajo que desempeñar, evidentemente con la mayor responsabilidad, pero sacralizando cada acto que realizamos en nuestra vida, y teniendo en cuenta pues precisamente que esto no nos define, que esto es algo importante, no nos define lo que hacemos, no nos define la vida mundana, ni nos define la búsqueda de esos propósitos, ni lo que realizamos en la vida mundana, evidentemente no es nuestro propósito final, ni mucho menos, al menos desde nuestro punto de vista y del punto de vista tradicional. Pero quería dejarlo claro porque me parece que podemos pensar, bueno, pues claro, pues entonces ya da igual todo, no me importa nada, o como la vida no tiene sentido, que más da 8 que 80, ¿no? Como se suele decir. No estamos hablando absolutamente nada de eso, ¿no? Estamos hablando de también asumir una responsabilidad y de cambiar el foco que se suele tener con el tema del propósito de vida, dando este punto de vista. Sí, de hecho, más que propósito de vida o misión de vida, tendremos que hablar de que el sentido de la existencia, si tenemos que darle un sentido, si se le puede dar un sentido, porque en todas las tradiciones se le da un cierto sentido, sobre todo relacionado con lo que es la espiritualidad, con lo que es la divinidad. En todo caso, ese sentido, un sentido que a nosotros nos puede resultar un poquito más coherente, es la necesidad de despertar. La necesidad de despertar, fijaos, no la necesidad de ser felices, no, la necesidad de despertar. ¿Por qué es para nosotros más importante despertar, que implicaría autoconocerse plenamente, integrar lo divino? ¿Por qué es más importante eso que el ser felices? Porque cuando uno despierta, sabe. Cuando uno despierta, ve. Porque nosotros fundamentalmente, desde nuestra dormidez, desde nuestra falta de autoconocimiento, buscamos la felicidad sin saber realmente lo que es la felicidad. Y creemos que nos da la felicidad algo que a la larga nos la quita, ¿no? Como por ejemplo todas estas preguntas de la búsqueda de la misión y la búsqueda del propósito. De hecho, si me permites, consideramos que la felicidad en sí misma no está sujeta a nada. Absolutamente simplemente nada. La alegría de ser, la felicidad de ser, ya de por sí, se puede decir que se basta y se sobra, es decir, no le hace falta absolutamente nada. Exactamente, una de las cosas más que felicidad sí que es importante dentro de la tradición, el concepto de alegría, ¿no? Es así, más que concepto como una virtud a desarrollar, no como algo que surge de forma natural. Surge de forma natural, por supuesto, pero es algo a desarrollar en nosotros, la alegría del corazón. ¿Qué se le llama la alegría del corazón? Esa alegría que surge simplemente por lo que eres. Ya está, porque existes. Ya está, no necesitas nada externo que te produzca esta alegría, lo cual no implica que no puedas utilizar algo externo para alegrarte también si quieres, lógicamente. Pero la alegría verdadera, la alegría que dura, es esa alegría del corazón que se siente por saberse y sentirse unido a un algo trascendente. Y decimos un algo trascendente porque, bueno, es quizás la forma menos abstracta, aún siendo abstracta, como podemos definir a algo que es indefinible. El misterio. Pero ser consciente del misterio implicaría, lógicamente, ser consciente del misterio implicaría la aceptación de tu propia incertidumbre. Eso te hace, podemos decir, más libre, bueno, podemos decir más completo, más pleno. Te hace vivir más tranquilo, sin necesidad de buscar nada en el día a día, ni tener que triunfar en nada. Y vuelvo a decir, nos vuelve también responsables, porque cuando uno ve, le es inevitable no ver la necesidad del instante. Y la necesidad del instante es que si yo estoy en la cama, no necesito una razón para levantarme todas las mañanas. ¿Cuál es la razón obvia? La razón obvia es que ha salido el sol, ha llegado el día
y ya he dormido lo suficiente. ¿Estoy despierta? Pues me voy a levantar. ¿Hay más razón que esa? Esa debería ser la razón coherente. Si lo traducimos a términos de la mística, de los grandes místicos de cualquier tradición, podríamos decir que la razón para levantarse es porque Dios se alegra de que nos levantemos. Podemos decirlo así. La razón de la que nos levantemos es porque podemos levantarnos. Si puedes levantarte, levántate. Y ya está, sin más historias. No hay más. Si luego lo que te toca es desayunar, desayuna. Si lo que te toca es ir a trabajar, trabaja. Zazen. Haz lo que tengas que hacer en el instante. Sin más historia. Acepta tus incapacidades. Acepta también tus capacidades, tus virtudes. Y eso ya es un sentido bastante más profundo que cualquier otro sentido extraordinario que queramos darle a nuestra vida o a nuestra búsqueda. ¿Por qué? Porque realmente determinar los fines genuinos y verdaderos de la vida humana corresponde al dominio de la sabiduría. Ni siquiera el de la filosofía o de la mística solamente, sino o de la psicología mucho menos, sino de la sabiduría. La sabiduría le corresponde al ser. Nosotros no somos quienes para averiguar realmente el sentido de nuestra existencia. ¿Estamos vivos? Pues ¿qué le vamos a hacer? Vivir. Sí, fijaos aquí otra cosa también que en todas las tradiciones pues hay abstracciones, hay complejidades, hay todo tipo de comentarios, de enseñanzas, pero al fin y al cabo cuando hablamos de lo práctico, la práctica de la espiritualidad o la vivencia espiritual se fundamenta en la sencillez. Totalmente. Cuidado, que no en la simpleza, que es otra cosa. Sí. Simpleza son, por ejemplo, las preguntas que hemos estado comentando, ¿no? Pero cuando se trata de la experiencia espiritual es la sencillez, la pura sencillez. Como tú decías, ¿no? Como por ejemplo enseña el zazen. Es decir, cuando comes, come, cuando te levantas, cuando andes, camina. Y básicamente es eso, haz lo que estás haciendo ahora en este momento, sin más, sin ninguna pretensión, sé aquí y ahora, y ahí está el instante eterno, ahí está la auténtica alegría interior, y ahí se encuentra todo realmente, ahí se encuentra el misterio. Y es curioso porque, lógicamente, cuando hablamos del misterio, hablamos de la espiritualidad, de lo sagrado, nos encontramos siempre con las paradojas, ¿no? Ahora estamos diciendo ahora que no te preguntes nada, de que simplemente haz lo que tengas que hacer. Sin embargo, en otros podcasts seguramente me has dicho lo importante que es preguntarse y cuestionarse. Revalorizar. Sí. ¿Por qué nos contradecimos? Porque es imposible no contradecirse. La contradicción solamente se resuelve cuando uno se ubica en el ser. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? Cada uno de vosotros podéis preguntar, ¿qué hago entonces? ¿Me pregunto o dejo de preguntarme? No lo podemos saber. De la única forma que lo puedes saber es tú. O sea, tú solamente puedes saberlo en el instante, porque quizás en ese instante lo que toca es preguntarse. Pero quizás en ese instante no toca preguntarse, sino simplemente aceptar plenamente sin cambio. ¿Cómo podemos saber? Deja que tu ser te responda. ¿Cómo podemos dejar que nuestro ser responda? Bueno, de esto ya hemos hablado largamente. Hay muchas prácticas que debemos aprender para fijaos lo paradójico del tema. Aprender prácticas para aprender a ser lo que ya somos. Volvemos otra vez a la paradoja. Por cierto, que es un tema que vamos a tratar también en otro podcast brevemente. O sea, brevemente no, en breve. El tema de las paradojas en la espiritualidad. No podemos tener nunca nada seguro. Tampoco podemos tener seguro cómo debemos de comportarnos ni qué hacer en la espiritualidad. Hay prácticas, hay indicaciones, pero cuando las indicaciones son tan fijas y tan contundentes como todas estas preguntas para encontrar esta misión, o cuando se nos dice realmente que es importantísimo lo de encontrar la misión, aquí tenemos que empezar a dudar. Tenemos que empezar a dudar, porque cuando realmente estudiamos a los maestros o los textos clásicos de toda tradición, te abren tantas ventanas a una realidad tan profunda que finalmente uno no sabe muy bien lo que hacer. Y sin embargo, cuando uno abandona el afán de hacer, es cuando empieza a ser. Y cuando uno empieza a ser, las cosas serán. Es sencillo, como decía Álvaro. Bien, pues con estas palabras ya pues terminamos este tema, el tema central del podcast. Y no os vayáis porque ahora vamos a pasar a las recomendaciones literarias que, como os hemos dicho al principio, vamos a hacer recomendaciones de libros espirituales. Así que ahora pues entramos en la siguiente sección.
Bien, pues continuamos con este podcast y ahora vamos a hacer una recomendación literaria. Como decíamos al principio del programa, nos encontramos que hay muchísima bibliografía espiritual y no tan espiritual y se entremezclan, entonces a veces podemos tener dudas de qué leer, de dónde buscar libros que nos aporten algo para nuestros estudios y nuestro propio conocimiento. Y hoy vamos a empezar esta sección con un clásico, no es ningún libro, digamos, raro, a muchos os sonará. Es un libro clásico que es el fundamento del yoga, y no es otro libro que los Yoga Sutra de Patanjali, que son los aforismos del yoga, es el texto fundacional del yoga. Recomendamos este libro porque da unas sugerencias sobre la filosofía del yoga muy sugerentes, valga la redundancia. Este libro, antes de comentar en concreto qué edición hemos elegido para recomendar, decir que los Yoga Sutra de Patanjali, para el que no lo conozca, no es un libro que hable de las asanas, ¿no? Porque cuando escuchamos yoga nos imaginamos a alguien en postura del loto o haciendo una postura y una posición imposible con el cuerpo, y eso no es el yoga. Eso es una parte del yoga. El yoga es todo un sistema completo de conocimiento con diferentes líneas dentro de esa misma filosofía, ¿no? Filosofía más bien de esa misma escuela iniciática, podríamos decir perfectamente, y filosófica, en la cual también tiene la parte de las asanas, que es lo que más ha quedado en Occidente, pero no se queda ahí. Y justamente en los Yoga Sutras de Patanjali no nos vamos a encontrar con ninguna asana en particular. Se habla de las asanas, pero sobre todo la posición de sentarse para realizar la meditación. Se entiende dentro del yoga que todas las asanas, aparte de todas los beneficios para el cuerpo, para la salud y para la mente y para la energía y demás, que fundamentalmente son una preparación para luego sentarse a meditar y que uno pueda aguantar el máximo tiempo posible en quietud meditando. Exactamente, sin perjudicarse físicamente. Exactamente. Entonces, este libro de los Yoga Sutra de Patanjali, hemos elegido la edición de la editorial Olañeta, de la colección Los Pequeños Libros de la Sabiduría, que es una colección amplísima de unos libros que están muy bien editados, además son pequeñitos, incluso te los puedes meter en el bolsillo, los puedes llevar contigo, y es una colección muy interesante. Y hemos elegido este libro en concreto porque consideramos que la traducción que ha realizado esta editorial, y digo el nombre del traductor, de Fernando Ortega, porque los traductores son como personas invisibles dentro de lo que son de lo que es el mundo de los libros, pero tienen una función muy importante. Son importantes, porque, claro, el traductor tiene que interpretar y tiene que intentar expresar de la mejor manera a otro idioma un texto. Y si hablamos, por ejemplo, del sánscrito, hablamos de estas lenguas sagradas, pues nos encontramos todavía con mayores dificultades. Consideramos, digo porque hay muchas ediciones, ¿no? Los Yoga Sutras se han traducido en muchas ocasiones, hay muchas versiones, y esta pues nos gusta particularmente. Entonces nos gusta también porque, aparte del libro en sí mismo, que está traducido de una forma muy clara, también tiene una introducción hecha por el mismo traductor, y esta introducción es interesante porque nos habla, por ejemplo, de qué son las darsanas, es decir, de las 6 escuelas principales o líneas de conocimiento principales dentro del hinduismo, que una de ellas es el yoga, otra es el sankhya, otra es el vedanta, la nyaya también es otra, o nyaya, hay varias. Entonces nos definen qué es esto. Luego también nos habla de quién podría haber sido el autor y cuándo se escribe este libro, este texto fundacional del yoga, y pues nos hace varias referencias también a nivel filosófico sobre algunos principios, como puede ser, por ejemplo, Purusha Prakriti, espíritu y materia, o la esencia de la materia, etcétera. Entonces está muy bien porque luego ya tienes un principio básico para entender mejor el texto que vas a leer. Comentar también que se entienden las darsanas, y aquí lo explica muy bien, se entienden las darsanas o las vías de conocimiento como perspectivas o puntos de vista. A veces se traduce la palabra darsana como sistema filosófico, pero sería más correcto
si lo traducimos literalmente, perspectiva a punto de vista, con lo cual no hay rivalidad entre escuelas necesariamente, sino que sencillamente todas se complementan entre ellas, pero cada cual luego sigue su línea y ya está, como puede pasar en cualquier tradición espiritual. Entonces es muy interesante pues este tipo de matices que hace en esta introducción. Y luego ya, pues si hablamos del texto mismo, es totalmente recomendable. Está escrito en aforismos, en diferentes partes, pero está escrito en aforismos y con lo que la lectura se hace muy sencilla, y son aforismos pues para reflexionar. Y además está muy esquematizado, que es muy propio de los hindúes, ¿no? Los 5 aspectos del sufrimiento, o los 8 pasos, ¿no? Los 8 pasos de la meditación, o los tres componentes de la iluminación. Es decir, es muy esquemático en este sentido, o los 5 procesos de la mente, etcétera, etcétera. Entonces es un libro que es muy cortito, pero que da para reflexionar sobre cada aforismo y que nos permite conocer la naturaleza de la mente, para reflexionarlo, los diferentes pasos de la meditación y de qué tratan. Está todo muy definido, por tanto es un libro muy recomendable. O sea, no es un libro para leer de seguido, no, sino que es un libro de consulta, de reflexión, para estudiar realmente y profundizar en esta escuela, ¿no? de lo que sería pues el hinduismo, los Yoga Sutras de Patanjali. Exactamente. Por cierto, comentar también vemos aquí la diferencia que hay entre Oriente y Occidente respecto a las cronologías, ¿no? Por ejemplo, se dice que este libro se escribe aproximadamente entre el 300 y 500 después de Cristo, es decir, entre el siglo IV y V prácticamente, pero que esto viene de una enseñanza muy anterior. Pero es que aquí la cuestión es que esto de las dataciones viene mucho por parte de los occidentales, que bueno, desde ya la época romana, incluso griega, pues siempre se intenta hacer todo cronológico, enumerar todos los eventos históricos de una forma u otra, pero esto no sucede en el hinduismo, prácticamente no pasa, es muy difícil datar. Nos pueden decir una antigüedad, solamente se preocupan de datar cuando se habla de los ciclos cósmicos, cuando se habla de las eras de la humanidad, ¿no? Y ese tipo de cuentas astronómicas y matemáticas, pero que tienen que ver más con procesos espirituales y no con el devenir humano en ese sentido. Entonces, bueno, simplemente anotar esto. Pero bueno, es un libro muy recomendable, fácilmente accesible y que vale la pena pues darle la oportunidad. Es uno de los grandes clásicos si realmente nos interesa la espiritualidad en las diferentes líneas de las tradiciones. Pues en el hinduismo uno de los básicos es Yoga Sutra de Patanjali. Hay muchos, porque vuelvo a decir, como ha dicho Álvaro, hay diferentes escuelas de autoconocimiento, escuelas de filosofía, pero este es básico dentro de lo que es la escuela de del Yoga Sutra, del yoga, la escuela del yoga. Muy bien, pues terminamos aquí la recomendación y ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es la de simbología. Ahora vamos a comenzar con esta nueva sección que se está dedicada a la simbología hermética, simbología tradicional. Y bueno, queríamos, como la primera vez que hacemos esta sección, queríamos hablar del símbolo que utilizamos tanto como en escuela como también para el podcast, para Sendero a la Nada. Habréis visto que utilizamos un círculo, y dentro de ese círculo hay comprendidos un cuadrado o un rombo y un triángulo. Bueno, vamos a hablar de dónde hemos sacado este símbolo, porque ni mucho menos lo hemos creado nosotros, para nada. Igual que lo que decimos aquí, aunque nos basemos también en nuestra experiencia, nosotros siempre nos fundamentamos en lo que dice en la tradición. Y en el caso del símbolo que hemos escogido, pues igual, ¿no? Es un símbolo que hemos extraído o que estamos utilizando, y viene del hermetismo. Viene del hermetismo y también del cristianismo esotérico, sobre todo el cristianismo esotérico, y bueno, también lo podemos encontrar un poco parecido en la alquimia, es decir, es de la tradición occidental como tal. Y este símbolo, ¿qué es lo que significa? Bien, pues este símbolo
está hablando de la tríada que es el ser humano. Es decir, somos un conjunto, como dice la tradición, de cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué sería, qué forma geométrica sería cada aspecto que forma el ser humano? Bien, pues tendríamos, con lo que respecta al cuerpo, sería el cuadrado o el rombo, debido a que el cuadrado tradicionalmente hace referencia a la manifestación, a lo que se da. Un ejemplo que podemos poner para que se pueda entender por qué se usa el cuadrado para hablar de la manifestación es porque es el soporte de la creación, ¿no? Es decir, cuando todo deviene es como el soporte. Nosotros, por ejemplo, utilizamos las sillas que utilizamos para sentarnos o una mesa, tienen una forma cuadrada o rectangular, pero al fin y al cabo tiene una forma de 4 lados con sus 4 aristas, porque es una forma en la que se puede sostener, se puede estabilizar cualquier cosa, ¿no? O un cubo, o bueno, por ejemplo, también cuando se habla de lo más devenido, de la creación interior, a un nivel ya pues elevado, también estaríamos hablando de cincelar el cubo, la piedra perfecta, ¿no? Que sería pues por todos los mismos lados un cuadrado, pero con su profundidad y su volumen, ¿no? Que sería pues esa piedra filosofal. Entonces estaríamos hablando del soporte, de lo que soporta. Entonces el cuerpo es como lo más devenido y implica la materia, y es uno de los soportes de la composición de lo que es el ser humano a nivel espiritual y a nivel profundo. Luego el triángulo supondría el alma, es el alma. El triángulo es el alma porque, bueno, el triángulo, el 3, ya implica la creación. Además, siempre se dibuja el triángulo ascendente. Cuando vemos un triángulo ascendente que tiene la arista, donde solo está de un lado, siempre mirando hacia arriba, esto implica la ascensión. Es un símbolo ascensional en este caso, ¿no? Entonces sería pues un símbolo ascensional, un símbolo que habla de lo creativo, porque cuando hablamos del 3 estamos hablando de esa ley de 3, ley universal, que es lo creativo. Entonces es lo creativo dentro de nosotros lo que nos conecta al espíritu, porque el alma ha de entenderse que es vehículo espiritual, del mismo modo que el cuerpo es un vehículo material para movernos dentro de la materia, y donde hay además tenemos los 5 sentidos y demás, que estamos relacionados con la experiencia del cuerpo, con lo que es el cuerpo. Pues el alma sería ese vehículo espiritual donde se formalizan esos contenidos espirituales que podemos llamar pues esas capacidades interiores, que pueden ser las virtudes y demás capacidades que vamos recreando cuando estamos trabajando interiormente. Entonces sería el triángulo. Y este cuadrado y este triángulo están rodeados por un círculo. ¿Por qué? Porque el círculo es el espíritu, es el infinito, es la perfección. La totalidad también. Entonces el círculo, además ya nos lo dice el mismo símbolo, el círculo, el espíritu, la totalidad lo envuelve todo y lo penetra. Hay otro símbolo que tiene un matiz, que también se dibuja un círculo en el centro del mismo dibujo, en el centro del triángulo y del cuadrado. ¿Por qué? Porque también nos está hablando de que el espíritu también está dentro del ser humano en este sentido. Es otra forma de interpretarlo. Se utiliza a veces en alquimia, ¿no? Este símbolo de esta forma. Entonces, bueno, pues nos encontramos con que este símbolo representa el cuerpo, alma, espíritu, y como nosotros lo que hacemos tanto como escuela, como centro, aquí impartimos nuestros cursos y bueno, formamos grupos y demás, y también pues lo que transmitimos en nuestros podcasts y por otras vías, pues implica el trabajo con todas las dimensiones del ser humano, y por tanto pues pensamos que este era pues un símbolo perfecto para representar lo que nosotros realizamos y también lo que estamos buscando pues a nivel particular, lo que vamos trabajando. Bien, entonces pasando al, como decíamos también, ya hemos hablado de ese simbolismo tradicional de una forma somera, porque también cada símbolo ya sabemos que daría para un podcast por sí solo. Ya hemos hablado de este símbolo, pero también hemos dicho que se puede hablar de muchas maneras del símbolo, y una de ellas es el simbolismo onírico. Entonces, Ángeles nos va a comentar sobre estos símbolos, cuando podemos encontrar a nivel onírico, qué puede significar o qué nos podemos encontrar cuando soñamos con estas características, estos pues sí. Me refiero, con estos símbolos. Sí, bueno, antes de explicar un poquito qué puede significar esto, queremos decir que, bueno, esto de interpretar símbolos a través de lo que es la interpretación de los sueños, es decir, el simbolismo de los sueños, hay que tener cuidado, es decir, no solemos hacerlo,
aunque yo tengo bastante experiencia en ello, no me gusta hacerlo habitualmente porque se cae muy fácilmente en el error. El símbolo tiene un significado y es un significado amplísimo, tiene diferentes niveles de significación, diferentes niveles de profundidad, y va a depender de la persona. De cómo sea la persona, de la capacidad de entendimiento de la persona, de las circunstancias de la persona, el símbolo puede variar. Por eso no se puede decir a ciencia cierta, así como Álvaro ha dicho, este símbolo tiene este sentido, es así, es real, pero es un significado que se extrae de un conocimiento que es universal, de las diferentes tradiciones y de diferentes estudios que existen sobre el símbolo. Pero cuando estamos hablando de sueños, ahí entra en juego un componente con el que hay que tener cuidado, y que es la propia subjetividad y el propio significado que cada uno le da al símbolo. Por eso, una de las cosas con las que yo no estoy de acuerdo es con los diccionarios de símbolos oníricos, o dicho de otra manera, los diccionarios que sirven para saber qué significa un símbolo cuando lo he soñado. Esto no funciona, es decir, si realmente queremos recurrir a símbolos, recurramos a buenos diccionarios que existen en la actualidad, muy interesantes, como por ejemplo el diccionario de símbolos de Gebrauin Chevalier o el diccionario de símbolos de Cirlot. Son de los dos mejores que existen en la actualidad en lengua castellana, traducidos, y que nos pueden servir para extraer ese conocimiento. Aún así, en este apartado lo que queremos hacer es un intento, porque me han preguntado ya varias veces, y entonces, bueno, pues vamos a hacer un intento de poder explicar qué podría significar a grandes rasgos un símbolo, algo cuando aparece en un sueño. Vuelvo a decir que esto es un intento que es totalmente subjetivo desde mi visión, y que lo tenemos que tomar con mucho más cuidado que, por ejemplo, pues lo que ha dicho Álvaro, que es objetivo. Lo que voy a decir yo puede estar teñido de mi propia subjetividad, lógicamente, y no se debe de tomar literal. Bueno, y además, todo triángulo... está muy bien, porque también hay que tener en cuenta cuando interpretamos un sueño que también está el contexto particular de la persona, su psicología, y no solamente eso, claro. Y no solamente eso. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que los símbolos en un sueño, así como un símbolo tiene un sentido de por sí, en un sueño un símbolo no tiene ningún sentido por sí solo, a no ser que aparezca solo en el sueño, que puede ser. Los símbolos en los sueños tienen sentido en relación a todo el contexto del sueño. Y en el contexto del sueño no solamente hay que tener en cuenta lo que sucede en el sueño, sino el cómo nos despertamos incluso nosotros, cuál es nuestra forma de pensar, cuáles son todas nuestras circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habría que recurrir a ciertas leyes de interpretación para asegurarnos una interpretación más correcta. Aún así, yo me voy a aventurar y voy a explicar un poquito qué sería soñar, qué significaría la aparición de este símbolo que nosotros utilizamos en los sueños. Bueno, pues primeramente que estéis obsesionados con nosotros. Es una broma. En realidad es un poco extraño que podáis o que salga en un sueño un símbolo tan elaborado como este. Lo que es más normal es que surjan tanto el triángulo como el círculo como el cuadrado de forma separada. Si alguna vez vemos esos tres símbolos o algún símbolo geométrico unido, o algunos, como puede ser pues esto, ¿no? este símbolo que nosotros utilizamos, entonces sí que puede referirse a lo mejor a la necesidad de buscar un cierto equilibrio en nuestra vida, en nuestro interior. ¿Por qué digo la necesidad de buscar un cierto equilibrio? Porque los sueños se suelen interpretar como mensajes que recibimos de lo inconsciente, podemos decir, y también de lo supraconsciente, estoy claro, también de lo supraconsciente, de algo que nosotros no conocemos. Es decir, si algo nosotros lo conocemos, ya no aparece en un sueño. Si aparece algo en un sueño es porque ahí hay un mensaje que tenemos que descifrar de alguna manera. Entonces, si ese símbolo, el círculo conteniendo el triángulo y el cuadrado, aparece en nuestros sueños, quizá nos pueda indicar que necesitamos un cierto equilibrio en nuestra vida. Y un equilibrio a partes iguales por todos lados. Otra cosa es que aparezca, por ejemplo, pues uno de ellos suelto. Y si aparece uno de ellos suelto es más fácil de interpretar y saber a qué se está refiriendo. Lógicamente, para saber concretamente a qué se refiere, uno tiene que investigar en sus propias circunstancias, en su vida. Pero a grandes rasgos, si nosotros estamos soñando con que aparece por ejemplo, pues un triángulo en nuestra vida, quizás nos hace referencia a el 3, lógicamente, en la numerología,
y a la necesidad, como ha dicho Álvaro, de crear, de ubicar en nuestra vida quizás una capacidad creativa, una necesidad creativa pues mayor de la que tenemos, quizás. Y vuelvo a decir quizás, porque hay que ver el contexto, etcétera. Si soñamos con un círculo, nos puede hablar fundamentalmente de la necesidad de la búsqueda del espíritu, de la necesidad de una plenitud en nuestra vida, de la necesidad de acabar ciertas cosas, porque el círculo también es el símbolo del acabado, ¿no? Algo que está redondo, que está acabado, que no tiene aristas, que es un todo completo. Por lo tanto, quizás a lo mejor cuando aparezca el círculo nos está diciendo hay que acabar una fase o un algo en nuestra vida que surge en ese momento, que existe en ese momento. Si se nos habla del cuadrado, quizás lo que se nos está hablando es de que tenemos que buscar estabilidad, como ha dicho Álvaro, estabilidad en nuestra vida. Quizás estamos demasiado perdidos o demasiado distraídos con un montón de diferentes cosas que hacemos en nuestro día a día, y cuando surge pues ese cuadrado o por ejemplo esa silla, que también puede ser más que esa silla. Te iba a preguntar, sí. A lo mejor objetos, ¿no?, que tengan esas formas. Claro, exactamente, objetos como por ejemplo lo que tú has dicho, la silla. La silla puede significar varias cosas. Una de las cosas puede ser la búsqueda de estabilidad, lógicamente. Otra cosa puede ser la necesidad de descanso. Lo que pasa es que el descanso pues, suele simbolizarse más quizás por un sofá, no por una cama, ojo, porque la cama implicaría el dormir, para bien y para mal, porque volvemos a decir, los símbolos, según el contexto del sueño, según el cómo se haya, en relación a qué se haya manifestado, pues puede significar una cosa o todo lo contrario. Por eso no hay símbolos buenos, ni símbolos malos, ni negativos, ni positivos, sino que va a depender de todo el contexto. Y creo que nada más. El tema de los sueños es un tema muy amplio, que hay que tratarlos, la verdad, que a nivel personal, pero no necesitamos acudir a alguien que nos enseñe. Lo más interesante es que cada uno vaya aprendiendo el símbolo a nivel general, como ha explicado Álvaro, pues a través de los diccionarios, a través de informaciones que recibamos, y luego la propia reflexión es necesaria. La propia reflexión para no solamente profundizar en el símbolo, sino unir ese símbolo en esa transitividad simbólica que se da realmente en todos los sueños, porque un símbolo es raro que aparezca solo, está en relación con todo lo demás. Y nada, pues hasta aquí esta sección del símbolo. Bueno, y ya terminamos. Sí. Ya terminamos el podcast de esta semana. Esperamos que os haya gustado el tema que hemos tratado, que también estas secciones que hemos abierto hoy. Que si os han gustado, pues bueno, también comentadnos y decirnos qué os ha parecido, si os gustan que añadamos más contenidos. Y bueno, pues también deciros que, lo dicho, podéis comentar en la caja de comentarios del podcast, y también pues podéis contactar con nosotros si queréis también a través del correo info@noexiscentro.com. No solamente estamos como podcast en iVoox, también tenemos en el canal de YouTube, nos buscáis como Centro Noesis y nos encontraréis fácilmente. Y también estamos en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook, fundamentalmente. Y nada más, desearos buena semana y que esperamos que os sea de utilidad y provecho este podcast, que os sirva de algo. Y hasta entonces, que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, buena semana.